Ramón Ernesto Barrero, casi siempre, y lo decimos aquí de forma constante, la mejor conversación siempre acontece de forma orgánica y natural antes de comenzar la grabación. Hay que tomarlo en cuenta eso. O no dejar entrar al invitado, o ya está grabando antes de que llegue. Ramón Ernesto, bienvenido, viejo, por venir aquí. Gracias por invitarme, Juan Carlos Simón. Mira, siempre digo esto porque es tu primera vez y espero que sean varias más las que falten. Es mostrar, no digamos otra cara a la moneda, sino una perspectiva distinta, especialmente en la medicina. Y entre las cosas que a mí me ha motivado esa cercanía contigo, como te comentaba anteriormente, tengo que decirlo así de esa manera, es que yo tiendo, como yo trabajo con la parte de consultoría de estilo de vida, como mejorar quizás lo que tú tienes en el momento como una condición X a través de los hábitos. Hay personas que van siempre con el mensaje de yo me atiendo con tal médico y ese médico es el mejor, o es espectacular, o es un tipo muy humano, o es un tipo que me presta atención. Y dentro de esa dinámica no planificada de recibir esos referimientos, pues yo tiendo a recomendar o hacer referimientos a médicos que ni siquiera nunca le he visto la cara, por saber que incorporan pinceladas de esa medicina, no digamos que está olvidada, sino ligeramente desplazada, donde el paciente no es solamente un número o algo que es una estampa para entregarle una prescripción, que es parte de lo que hace el médico, pero no deja de ser lo que somos en realidad, que somos seres humanos, viejo. Bienvenido, este espacio es tuyo, por favor. Gracias. Mira, lo que tú acabas de decir es algo que yo he pensado hace mucho tiempo. Los responsables de mi forma de ver la vida, de pensar, son mis padres. Mis padres y mi entorno, mi comunidad, mi barrio, me hizo ver desde muy temprano que el ser humano no era un cliente. No era llegar a un lugar y decir el número 2402 es el ente a investigar, a mirar. No, era un ser humano que tenía familia, que tenía mamá, que tenía papá, que tenía dolencias, que vivía la Navidad, que vivía la Semana Santa. Esa persona que tenía una necesidad. A partir de la visión que tuve desde niño con mis padres, en mi carrera de medicina vi que el enfoque de la medicina era un enfoque unilateral, un enfoque en donde nosotros nos preparábamos durante años, luego una especialidad, una SUT, y veíamos la enfermedad. Pero me preguntaba, porque trabajé mucho tiempo en la unidad de cuidados intensivos, trabajé en medicina crítica, pero ¿cómo podíamos prevenir esto? Y recuerdo que trabajé en el hospital de la diabetes, en el hospital del INDEN durante 5 años, y veía que había pacientes que llegaban con complicaciones crónicas de la diabetes, neuropatía diabética, nefropatía diabética, y entonces veía que el proceso de curación no era posible porque ya el paciente tenía una esclerosis, tenía ya daños estructurales, y decía, ¿dónde yo puedo detener este proceso? Comencé a ver tu trabajo y me llamó la atención. No sabía quién era, simplemente sabía que mi familia decía, bueno, él es de San Francisco, tiene que ser familia de Tatica Simón, porque mi abuelo conoció muy bien a Tatica Simón, debe ser alguien serio, pero la forma en que lo decía de una forma con mucha propiedad. Recuerdo que producía mucha roncha en el área médica, en el área científica, porque todo lo que trabajamos en el área médica, lo primero que planteamos, este tipo que está hablando, ¿qué titulación tiene? Pero la titulación no dice tu nivel, dice que tienes un grado, pero no dice el nivel que tienes. Entonces el nivel que tenías, cuando hablabas de medicina molecular, a nivel celular, mitocondrial, tú decías, pero él está hablando incluso por encima del nivel de muchos de nuestros profesionales. Pero básicamente lo que me llamó más la atención es que muchos de tus pacientes me llegaban con mejoría, iba en contra de incluso de muchos parámetros que nos habían planteado a nosotros. Lo que yo me planteé era, bueno, hay algo aquí, algo diferente y que es la verdad, porque algo puede ser diferente y ser falso. Me planteé en ese momento, y se lo dije a un amigo que tengo, que es el doctor Víctor Matos, nosotros
debemos trabajar, seguir trabajando en este sentido, que puede ser disruptivo para la mayoría. La mayoría dice, no, la mayoría del área médica. Él está haciendo algo que no lo vemos bien, incluso no lo veían bien. Pero nosotros veíamos que los pacientes se mejoraban. Veíamos que el paciente tenía calidad desde el punto de vista no solamente biológico, sino desde el punto de vista anímico. Entonces yo comencé a cambiar. Yo creo que comenzó, todo esto debe comenzar, y en mi caso comenzó con un cambio desde mi interior. Cambiar mi punto de vista. Mi punto de vista estaba equivocado. Sin quitarle la medicina tradicional, no. La medicina que estudié es la medicina que ha logrado grandes avances, como tú me has dicho mucho. Bueno, cuando conversamos un momentito, antes de que llegara Francesco, comenzamos ahora mismo, papá, hace como 3 minutos. Perdón, que estaba en la funeraria. Sí, bueno. El hecho de que, y eso inclusive tú colocaste el nombre de Víctor Matos. Y él me dice, JC, JC en inglés, me dice, JC, ven acá a hablar conmigo. Me dice, oye viejo, yo creo que Víctor Matos es un tipo excesivamente equilibrado, médico espectacular, sabe hacer negocio. O sea, quien lo conoce a fondo sabe que es un tipo, tiene un nivel, para mí, un tipo extremadamente inteligente. Y él me dijo a mí, oye, el que quiera seguir con sus hábitos, o sea, el que no va a renunciar nunca a sus hábitos, no importa que tú le muestres la probabilidad o posibilidad de cambio, si no cambia lo que lleva la enfermedad, necesita completamente seguir el apoyo convencional. No estamos diciendo que vaya a curar, podría, pero va a estar mejor ya con la condición que adquirió por sus hábitos, cualquiera que sean, con este enfoque. Y eso me llevó a mí incluso a reflexionar y no querer estar abanderado con algo que nunca se ha logrado en la historia de la humanidad, que es salvar al mundo entero. No estamos hablando de salvarlo del mal, porque tú puedes estar enfermo con malos hábitos y si no le hace daño a nadie, tú eres un ser humano que puede vivir en colectividad sin hacerle daño a nadie. Estamos hablando que una enfermedad, una condición o tus hábitos no te van a colocar dentro de ser buen o mal ser humano. Usted lo que es, estamos hablando de su salud fisiológica, su biología. Con esto te quiero dar dicho es que la propuesta que yo he hecho, y te comenté esto, reitero, antes de comenzar a grabar, que fue una conversación espectacular, muy orgánica, de que yo a veces, y no digo este tipo de cosas, si la gente supiera en realidad la cantidad de inversión que yo he hecho, sin la espera de un retorno económico en educación formal para médicos, en el área de medicina funcional y medicina antiedad, dirían que yo estoy loco. Coño, pero ¿para qué tú gastas esos cuartos, viejo? O sea, de par de cursos en el Instituto de Medicina Funcional, luego que se llama aplicar la medicina funcional a la práctica clínica convencional, luego la parte hizo un curso bastante intenso de cómo manipular o mediar como un agente importante determinante los factores estilo de vida, la alimentación fundamentalmente en la cronicidad para evitar o ser parte integrativa de lo convencional. Y luego hice un fellowship en biología y metabolismo vascular, hice una certificación, reitero, no como médico, que quede claro, sino como conseguí un permiso para asistir como oyente de endocrinología, etc. El asunto es que yo buscando respuestas para tratar de entender cuáles eran los factores que enfermaban. Y como tú dices, yo lo que he hecho es tratar de aportar factores. Y muchas veces he encontrado mucha resistencia a la clase médica. Y yo sé, porque mi mujer me corrige mucho, o mi esposa, de que muchas veces mi discurso para muchos es muy alarmante. Igual lo puede despertar o a casi a todo el mundo despierta, pero no con el mensaje que yo quisiera, que es un mensaje de rechazo o un mensaje, o recibe prácticamente la iniciativa de pensar. Por ejemplo, no puedo decir el nombre, en esto del doctor Luis Andrés Cordero, ese no es el nombre que yo tengo que evitar decir, es el otro, que él monta motores con un médico, no voy a decir por la especialidad, muy famoso en República Dominicana, que en su especialidad para muchos es considerado el mejor intervencionista en su área en República Dominicana, que una de las cosas que más yo, bueno, no es lo correcto, pero ataco, es la parte del enfoque de la prevención en cardiología. Él le dijo en estos días, ese carajo me ha puesto a cuestionarme. O sea, que yo lo he puesto era a cuestionarse sus estudios.
O sea, al principio él rechazaba, ahora se está cuestionando. Porque él está recibiendo personas que por la intervención de lo que yo hago, que no es nada de medicamentos, sino es factores de estilo de vida, alimentación, saber la frecuencia de comida para poder revertir ciertas condiciones o mejorar esa manifestación clínica, los pacientes van con mejoría significativa. Y entonces, ¿dónde encajas tú en este modelo? En que yo lo que he recibido de muchos pacientes en la parte de tu especialidad es que el manejo que tú haces, siendo completamente convencional, tú le prestas una atención detallada a la parte humana y a la parte del seguimiento. Sí, mira, lo que pasa es que no tengo otra alternativa. La alternativa mía es brindar, porque ellos tienen otras alternativas, o tienen otras posibilidades. Lo mío es brindar calidad de atención y tratar de darle lo que tenemos a nivel científico, pero lo que aprovecho con mis pacientes y que necesitan una atención integral es aprovechar la medicina convencional y aprovechar el aporte que me das tú en mi auxilio. Mira, tengo un paciente ahora mismo que es una paciente que la tenía un médico muy bueno en el exterior, que le había recomendado diálisis, le había recomendado hemodiálisis. Una función renal que tenía una depuración, los nefrólogos lo van a saber, de 25 cc. La diálisis se recomienda en 15 cc minutos. Y esta paciente, el médico en Estados Unidos le recomendó que se preparara para diálisis y una fístula. Bueno, resulta que esta paciente, cuando viene a mis manos, yo me doy cuenta que ella tiene una carga medicamentosa sumamente alta, que es recomendada por varios especialistas en su rama. Entonces, la mando donde ti y veo que tú comienzas a hacerle cambios en su estilo y su función renal comienza a mejorar. De 25 se va a 35. Ahora, si esa persona hace cambios que pueden ayudar a modificar ya lo estructural, porque las enfermedades pueden ser de manera funcional y estructural. Y estructural, ya cuando son estructurales el problema es más difícil. En esos casos te puedo decir que inclusive el modelo en cardiología, cuando tú hablas con un doctor como el doctor Mark Houston, que es un cardiólogo convencional, pero uno de los principales autores de libros de medicina funcional en cardiología, incluso es el dueño del Instituto de Hipertensión de Nashville, y el tipo es un genio, es cardiólogo convencional, o sea que el tipo te manda tus estatinas si tú la necesitas, pero bajo otros criterios, no solamente de bajar el colesterol total. Yo tomé en el curso que yo hice, que es el fellowship, hay modelos que permiten remodelar a cierto grado ya un deterioro estructural de la íntima arterial y el revestimiento como el glicocálice y el endotelio. Esa es la parte de las arterias. Claro, él dice, Pauta, lo que tú dices que es así. Tú tienes usualmente un daño estructural que puede estar prácticamente incitado por un daño en la funcionalidad, que viene mediado por citoquinas, hormonas, ese tipo de cosas. Ahora, cuando yo modifico esto, yo puedo eventualmente, claro, no al 100%, pero hacer un pequeño, digamos que ajuste de mejora de la respuesta de la luz arterial, etcétera. Entonces, tú hablas de la parte de nefrología. Sí, mira, básicamente el riñón es una estructura. Tenemos 2 riñones y como función, el riñón tiene la capacidad de eliminar sustancias, ayudar al metabolismo del calcio, la eliminación de líquidos, interviene en la producción de eritrocitos, pero el riñón está lleno de vasos sanguíneos y la enfermedad comienza con la vascularidad. Cuando nosotros logramos mejorar la función endotelial, el paciente mejora. Por eso yo me preguntaba, cuando vi que la paciente que manejamos en común mejoró, yo me preguntaba, ¿y dónde fue el asunto? ¿Dónde mejoró todo? Y mi conclusión fue que como era una paciente con una nefropatía diabética, tú mejoraste la condición metabólica a través del ejercicio, recomendaciones alimenticias, cambio de vida, incluso hasta el sueño, hasta qué hora debía dormir y los suplementos que consideraste. Esa persona lo que mejoró fue su endotelio vascular, que es donde comienza todo. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, fíjate como tú me lo dices, yo me siento como por dentro, porque una de las cosas enseña el doctor Mark Houston, y él lo dice bien claro.
hay dos factores. Dice, lo primero es que cualquier condición o enfermedad metabólica, una condición metabólica lleva al deterioro orgánico. Riñones, X, no importa. Siempre comienza con el deterioro o la disfunción endotelial, que es la parte que tiene que ver con la parte interna de las arterias, para que lo puedan entender. Tú lo dices y me lleno coño, pero ¿verdad? O sea, el tipo sabe su vaina. Porque fíjate cómo él no solamente dice la condición, sino viene iniciada por un proceso de deterioro de los vasos sanguíneos. Y aparte de eso, que Mark Houston dice que la enfermedad endotelial es un fenómeno postpandrial. O sea, cuando una persona, por ejemplo, tiene una mala ingesta o una excesiva ingesta de calorías, cualquier pasa, ese proceso de la respuesta de la insulina, lo que pasa post una ingesta, claro, tiene todos los beneficios de los nutrientes, pero también hay un proceso que tiene que ver en ese momento preciso. No estoy diciendo que se enferma, pero comienzan marcadores que conllevan la enfermedad endotelial. Por eso es cuando tú comes, por ejemplo, o tienes un sueño reparador profundo, que se media los procesos de inflamación, que es un proceso de reparación, quizás el ligero daño causado en esas primeras horas de las 24 horas del día, en la noche puede repararse. Por eso es que entre las intervenciones que yo hago, trato siempre, como factor inicial, es tratar de reducir, mejorar, claro, la alimentación, pero reducir la frecuencia de alimentación. Claro, tú vas a tener una alimentación correcta con lo que tú necesitas, pero, por ejemplo, eliminar las meriendas, ese tipo de cosas, porque dentro de otros factores, cuando tú logras, en realidad, que no necesariamente el concepto de ayuno, que está mal interpretado, o sea, no es ayuno, o sea, una gente podría hacerle bien un ayuno si tiene una condición que no la manejo yo, ya con médicos que hacen medicina funcional en la parte de oncología. Una gente con un tumor muy agresivo, usualmente ayunos programados en ambientes no contaminados podría incrementar la autofagia, usualmente a lo que está haciendo o causando el crecimiento tumoral. Y no es el tema de ahora. En pocas palabras es que, así como tú dices, ese es el primer enfoque, la alimentación, el sueño, y hay siempre marcadores que podrían llevar a una mejora sustancial. Mira, y hay algo interesante. El dominicano, el caso que ahora mismo estamos manejando, no solamente el dominicano, latinoamericano, y todo lo que somos latinos, los españoles también. Nuestra alimentación es llena de muchos hidratos de carbono, muchos azúcares. Tienen una alimentación no balanceada, en donde incluso se abusan de las frutas, se abusan de los jugos, se abusa paradójicamente de los alcoholes también. Entonces, en nuestro medio se ha culpado mucho a la grasa como ente creador de enfermedades, y realmente se ha satanizado mucho el colesterol. Y lo que hay que plantearse es dónde surge el problema. Y tú lo has dicho en otro momento, ¿no? El problema surge no es en el colesterol, no es en la grasa total corporal, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal, la enfermedad cerebrovascular. Tú lo has dicho de muchísimas formas. No tiene que ver necesariamente con el colesterol. Existen otros elementos en donde intervienen los carbohidratos, la inflamación, la lesión endotelial, el exceso de insulina. El exceso de insulina. Por eso me llamó la atención, como los pacientes que veía cuando no te conocía, el hombre le hace insulina basal, le hace marcadores de inflamación, le hace cortisol. Pero mira, él sabe lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, lo que hay que plantearse de primera intención es al paciente que nos está viendo, yo tendré algunos factores de riesgo. ¿Cuáles son? Pero yo no soy hipertenso, yo no soy diabético, tendré factores de riesgo. Y incluso estábamos hablando hace un momentito y me llamó mucho la atención que él decía, bueno, mira, hay que sentarse y hay que individualizar el paciente. Y la conclusión a la que llegamos fue, tenemos la diabetes. Si tenemos 12 millones de dominicanos, tenemos 12 millones de diabetes. Cada paciente tiene una diabetes que se comporta diferente. Y el tratamiento del paciente como un esquema único es un bendito problema. Y puede causar incluso problemas mayores. Es hipertenso y necesita la pastillita A, le damos la A porque es hipertenso, diabético bajo X condiciones, la A. No, porque es diabético o es solo hipertenso con su enfermedad renal crónica, le toca el esquema B. No es así. El asunto es comenzar a verlo de manera individual y comenzar a pensar qué puedo ayudar a regenerar en él. Y hay una cosa interesante, en el mundo entero,
La primera causa de enfermedad renal es la hipertensión, la diabetes. En República Dominicana es la hipertensión. Pero no porque no tengamos diabetes, es porque el paciente que tiene un componente metabólico progresa tanto durante su juventud que él debuta como hipertenso. Pero ¿quién dice que él no tiene un componente metabólico, un componente endotelial que era subclínico? Que es lo que tú planteas. Vamos a cambiar cosas. Vamos a plantearnos que la medicina no sea para curar, que no ha logrado curar. La medicina no ha logrado curar. Nosotros no hemos logrado curar. Nosotros hemos logrado acompañar, que en mi gran dolor, junto con el doctor Víctor Matos, que es una persona que yo admiro mucho, como tú dices, una persona de mucho criterio, una persona muy leal, de mucho conocimiento. Nosotros a veces nos sentábamos en intensivo y decíamos, ¿qué más podemos hacer? Y cuando los otros decían, ya acabamos, decíamos nosotros, y él me decía, Barrero, vamos a hacer algo más. Y hay que hacer algo más. Pero el algo más comienza con los cambios funcionales que tú acabas de plantear. Y que tienes una jornada. La jornada le podríamos llamar los cambios, Simón. Los cambios en la mentalidad. Los cambios que produjo Bukele. Que hay gente que no le gusta Bukele, pero produjo cambios. Bueno, y como digo yo muchas veces, yo sé que hay personas, y tú acabas de tocar un tema, bueno, un nombre, que me gusta también reflejarlo en muchos ámbitos, inclusive de la vida nacional. O sea, hoy en día cuando una persona es atrevida a ser diferente, no observamos los logros que tiene, sino buscamos la carencia o quizás los errores que puede tener como ser humano, como cualquier ser humano, que no somos perfectos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bukele, esto no es un tema de política, pero bueno, yo digo muchas veces, no vamos a creer lo que yo veo en la pantalla, pero tengo amigos cercanos que han ido a estudiar a El Salvador y me dicen a mí que eso parece que no es América Latina. Entonces, bueno, quizás el fondo, depende de quién lo vea, no le puede gustar, pero lo que yo sí sé es que el salvadoreño promedio tiene una calidad de vida que era prácticamente inimaginable. Existente. Entonces, cuando lo llevamos eso a la parte de la medicina, yo me he llenado de mucha satisfacción porque me he enterado porque me han llegado personas, que muchos diabetólogos y especialistas, especialmente para tratar la parte de la diabetes, están usando el protocolo mío. Claro, no le ponen el nombre, pero a mí me interesa. A mí no me interesa el reconocimiento, porque yo siempre he dicho, Barreiro, entiendo yo, para dejar esto claro, que la salud debería no ser un privilegio, sino un derecho de todos. Pero como derecho no te obliga. Claro. Ahora, ¿qué acontece? No todo el mundo va a cambiar, te reitero. O sea, el mundo va a ser lo que es. Sí, o sea, hay gente que sabe y como quiera así. Bueno, a mí me dijo para llevarlo, porque yo quiero para que tú me hagas la historia de tu papá, que lo hablamos, tengo que decirlo porque lo hablamos antes de comenzar a grabar. Yo una vez le dije, yo recuerdo, y lo he hecho en varias ocasiones en los podcasts, yo llegué a una consulta en medio, eso aún estaba el gobierno anterior y había como una, creo que estábamos en pandemia, no recuerdo ahora mismo, había una huelga, una vaina. Y le digo yo al doctor Antonio Giralde, dermatólogo, un tipo muy jocoso, un tipo muy, muy único. Y digo yo, coño, estoy harto con esta vaina. Este gobierno dándole cuarto a los pobres y no quieren trabajar, es un grupo de vagos, entonces también viene la huelga ahora. Y él me dice, oye, manito, el mundo es lo que es. Tú le quitas todo el dinero que tiene la gente más rica y lo repartes de forma equitativa en todos los seres humanos de la tierra. Y en 6 o 8 semanas el dinero comienza a correr para el mismo lugar donde estaba. Claro. Entonces el mundo no lo vamos a cambiar. Y es lo que vuelvo, reitero, la propuesta es mostrar esta otra cara de la moneda. Claro, mira, se me acaba de ocurrir con el tema de un político que produce cambios, y esos cambios se pueden ver. Tenemos un colega que trabaja con nosotros, el doctor Víctor Atala, que es un gran cardiólogo y ahora tiene un cargo ministerial, nuestro ministro. Él tiene una mentalidad también así. Claro que sí, viejo. Es una persona que dice, ¿qué podemos hacer? Y camina en esa dirección. Y tiene un buen discurso, tiene un discurso que le llega a las personas. Es una persona asequible, humanitaria, es una persona con un gran nivel científico. Y yo lo veo con mis pacientes. Entonces, lo que necesitamos son médicos así. Médicos que planteen qué puede aportar a aquella persona.
Y sobre la historia de mi papá es algo interesante, y es que mi papá es un hombre trabajador, de una persona que había decidido retirarse, y entonces aparece un cáncer de piel. Para los que no lo saben, él tuvo un cáncer de piel que se llama melanoma, un cáncer muy agresivo, y el médico, cuando le hicimos la biopsia, me dijo: tu papá tiene 6 meses de vida. Estadio 5 de Clark, metastásico. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? En ese momento mi papá no estaba haciendo ejercicio, no se alimentaba bien, tenía un estilo de vida que no era el que le podía ayudar a él. Y bueno, y me tocaba darle la noticia a mi papá: mira, papi, tienes cáncer. Entonces uno a su papá decirle: papi, tienes cáncer y te quedan 6 meses. Yo dije, no. Lo que voy a hacer, voy a acompañar a mi papá, voy a ayudarle a hacer los cambios. Lo llevé al nutriólogo, se le mejoró su nivel de suero. Háblate que fue más o menos una dieta mediterránea, ¿verdad que sí? Comenzamos con una dieta mediterránea, aceite de oliva, jugo de uva, vino, todos los días, lo recomendable. Una copita, caminar todos los días, conocer nuevas personas, viajar. Mi papá vivió 5 años y medio. O sea, que le ganó el diagnóstico 4 años. Le ganó el diagnóstico. Entonces, con mi papá me produjo una pregunta: ¿dónde estábamos equivocados? Yo digo, yo también, porque cuando vi el diagnóstico dije, bueno, pero lo que hay que plantearse, ¿qué nosotros podemos hacer para ayudar a esas personas? Bueno, yo pienso que en parte de lo que ya han dicho aquí, es el tema que hay que, o sea, aparte de la parte farmacéutica, hay que acompañar a la persona en un cambio nutricional que apoye ese cambio hacia una mejor salud, aunque no sea una sanación completa, porque por ejemplo quizá en el caso de un cáncer muy agresivo, lo que sea, pero yo pienso que una buena alimentación siempre va a tener un impacto positivo, aunque no sea una sanación completa. Claro. Pero siempre va a haber una mejoría, igual que lo contrario. Claro. Entonces, regresando un poco atrás en lo que usted estaba hablando, y ustedes me corregirán, porque vamos a decir, están a un nivel un poco más avanzado que yo. Pero yo pienso y siento que prácticamente la mayoría de los problemas surgen de lo que usted estaba diciendo, de un exceso de ingesta de azúcar y la respuesta que da el cuerpo. Entonces, muchas enfermedades que quizá la vemos como cosas diferentes, pero vienen de la misma raíz. O si no vienen de esa misma raíz, esa raíz es como una gasolina al fuego. O sea, si yo tengo un problema y yo tengo una dieta muy alta en azúcar y muy alta en carbohidratos, ese problema Pero fíjate, para tomar lo que tú dices y corroborarlo con lo que dijo el doctor Barreiro, lo siguiente. Cuando yo le explico a la persona en la consulta, yo le dedico mucho tiempo a las personas, por eso yo termino muerto todos los días. Tengo que tomar mis vinitos de noche solamente para tranquilizar esos niveles de glutamato en el cerebro, por subir a GABA. Cuando las personas hablan de azúcar, Checo, el doctor Barreiro, se enfocan nada más en los alimentos, que definitivamente es la forma más fácil de tú ver, porque lo que tú comes que tiene azúcar o se puede convertir en azúcar, tú sabes que te va a subir el azúcar. Pero es un común denominador en las personas que son inquisitoras, personas que no se cuidan, que no duermen, o que abandonan una vida mucho, tú hablas de la alimentación equilibrada y también una vida equilibrada, es que todo lo que nos saca de un entorno ideal incrementa una respuesta crónica del cortisol. Y el cortisol, que es un glucocorticoide, va a tener una respuesta ligeramente elevada de azúcar. Por ejemplo, yo recibí una joven ayer, una joven hermosa, abogada, con su esposo, una super pareja, 31 años de edad, viejo, con todo lo que son los marcadores en su lugar, una glicosilada en 5.1, viejo. Cortisol, AMPM correcto. Claro, aquí no hay forma de medir el cortisol libre, pero está perfecto por lo menos la producción de este corticosteroide. Todo perfecto, pero cuando veo que está delgadita, pero con un poquito de grasa, me dice, yo quiero rebajar, hace ejercicio, da más, come 3 veces al día, come alimentos completos. La mayor parte del tiempo quiere decir que dentro del esquema está perfecta, pero tiene un factor en común, un factor que me dice a mí, y es que su insulina basal estaba en 18. Cuando en medicina funcional se espera que esté por debajo de 8, entre 8 y 4 aproximadamente, para considerarla correcta. Y le digo yo a ella, ya
esa glucosa que tú tienes, que estaba en valor 86, 87, no es un valor que representa la producción del hígado de la glucosa en la mañana en ayunas. Porque a una respuesta de glucosa en sangre, el cuerpo, el páncreas no sabe si fue por el cortisol que subió o por lo que comiste. Claro, no va a ser lo mismo que un bizcocho, pero hay una ligera elevación de la glucosa. Y cuando sale la glucosa, al subir la insulina, que la va a recoger, baja la glucosa, lo cual te da una lectura no real porque está compensando con la insulina. Y fíjate, en ese caso, ella, que está completamente perfecta, ha tenido un incremento del porcentaje de grasa bastante lento con los años, pero es porque es abogada y está muy estresada. Fíjate como tú dices, por ejemplo, tú dices, sí, pero la glucosa, pero ella, que está todo perfecto, si no maneja el estrés con hábitos, como hizo tu padre, de comenzar a dormir correctamente, comenzar a disfrutar un poquito más la vida, equilibrarse, ese cortisol nos puede engañar. Por eso, cuando hacemos la intervención en cualquier persona, hay que tomar ese cuento. Y un libro que yo sigo recomendando, que se llama, aunque yo sé que tú eres muy ocupado, me comprometo, te lo voy a regalar. Me llega en una semana, lo voy a pedir ahora mismo, que se llama ¿Por qué las cebras no sufren de úlcera? Y es un científico que da clases en universidades de medicina, él explicando en cada uno de los aspectos del ser humano, tanto inmunidad, fertilidad, todo, cómo el cortisol, el estrés afecta a la depresión, y te va explicando con datos científicos, no especulativos. Por ejemplo, él te habla a ti, por ejemplo, que una persona con un cortisol muy elevado incrementa la respuesta del tono simpático, lo cual aumenta la eyección, el corazón con la parte del sístole, lo cual va erosionando las bifurcaciones arteriales y va creando una erosión, fíjate, una erosión que conlleva a la enfermedad endotelial. Fíjate qué complejo es todo esto. Claro. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es... Lo que pasa es que la adrenalina aumenta el tono simpático. Claro, viejo. Entonces, tú te mantienes con un tono... Con un tono ligeramente ahí alto. Alto. Entonces, tú tienes tendencia a hipertensión. Pero el asunto es que ese mecanismo que tú tienes, que es el mecanismo que puede ser de huida o de pelea, está hecho para que no sea de larga data, no puede estar mucho tiempo. Crónico constante en el tiempo. Crónico constante. Entonces, eso produce cambios. Pero esos cambios, que es lo que nosotros vemos en el día a día, lo vemos en la hipertensión, en afectación renal temprana, más los hábitos tóxicos que tiene mucha gente. La gente dice, bueno, yo no tengo ningún hábito, solamente me fumo 5 a 10 cigarrillos al día. Yo no tengo ningún hábito, yo simplemente como muy bien y tomo alcohol todos los fines de semana. Entonces, el asunto no es que tome alcohol o no, el asunto es equilibrar las cosas. Y si decides fumar, debes hacer otras cosas para compensar, porque el fumar un cigarrillo produce inflamación. Y la inflamación, más el estrés, más la condición hereditaria, ya tiene 3 elementos importantes. Que básicamente yo creo que es el tema de nosotros, tratar de ver de qué manera nosotros podemos modificar lo que puede modificarse, porque hay otras cosas que no podemos modificar, que tienen que ver con la herencia y que tienen que ver a veces con situaciones que nosotros no manejamos. El asunto con lo que plantea Simón sobre el tema del estrés crónico, todos estamos sumergidos en el estrés crónico, pero podemos de alguna manera salir. Lidiar con él. Buscar la solución. A lo mejor tienes el estrés, pero sabes cómo desconectarte en la noche, una meditación, no coger celular, leer una buena lectura, una buena compañía, tratar de mejorar la higiene de sueño. Yo siempre he dicho que cualquier condición que te cause estrés, tanto un confinamiento con luz artificial o muchas preocupaciones, si encuentras formas de tú poder minimizar, el cuerpo tiene como equilibrarse. Como tú bien dices, la cronicidad, que es un estado constante, sin relevo de estrés, es lo que te lleva a ti usualmente. Como digo yo, reitero, que esos pequeñitos errores nos llevan a los grandes fracasos. ¿Tú me entiendes? Antes, porque hacerte un par de preguntas a ti, doctor. Hay un caso, a mí me gusta mucho hablar de cosas que la gente puedan identificarse, que son, por ejemplo, anécdotas. Antes de la pandemia me contrató un muchacho para una consulta, porque su padre, adorado, nunca se había chequeado, comenzó con unos problemas de salud, se descubrió que tenía un cáncer de próstata con metástasis en todos los huesos. Solamente no tenía cáncer, lo que era en uno de los dedos de la mano, o sea, lo que dio el pescado, no sé. Y él comenzó a trabajar con la parte de la alimentación. Claro, el diagnóstico no era como tu papá. Eso fue el año 2019-2020, el diagnóstico, comenzando la pandemia, a principios del 2020, perdón.
Este muchacho se llama Juan Ángel Lugo. Ya es como familia. Ya yo he ido a su casa en Monterrey, México, en San Pedro. Y él comenzó con dosis muy elevadas, por ejemplo, de melatonina. Y, por ejemplo, un curso que yo hice en octubre del 2022 en Dallas, Texas, en medicina funcional, con el médico que más sabe, un señor de 89 años, médico, dejó la medicina práctica para ser investigador, tiene varios PhD, especialmente él que más sabe de melatonina. Él dice, por ejemplo, que lo que pasa con el melanoma de cáncer es, escucha lo que dice él, es que muchas veces uno de los factores que incide más en el crecimiento y la proliferación de la metástasis en el melanoma es que una de las sustancias, por llamarlo de esta manera, es la melatonina mitocondrial. O sea, quiere decir, a nivel celular, la melatonina que nosotros producimos en nuestro cuerpo es solamente cerca de un 4, un 7% en la pineal. El resto se produce a nivel celular y usualmente se produce por la exposición de la parte del espectro infrarrojo del sol. En pocas palabras, si usted se levanta en la mañana, coge un poquito de sol, o que camine en el sol, te da las primeras, o al final del día, esa luz en el horizonte, que no está allá arriba, en el firmamento, es más rica en rayos infrarrojos, incrementa la melatonina. Por eso es más propenso usualmente ese tipo de cáncer en personas que no duermen bien de noche. Él comenzó con un tratamiento con una dosis de 250 miligramos en la noche y 100 en la mañana de melatonina, y él está vivo ahí, está en remisión el cáncer. Incluso le iban a hacer en el día de hoy una cirugía exploratoria ya por una cosita que le encontraron, y los chequeos debe ser cada 3 meses, va a pasar 6 meses. No estoy diciendo que se curó, hay otros factores, definitivamente. Hay otros elementos. Definitivamente hizo todo su quimio, su proceso, pero comenzó con la dieta que yo recomiendo, que eran 2 comidas al día, nada de azúcar y frutas, algunos carbohidratos complejos que vienen del campo, no de cereales. Lo que sabemos es que él está todavía, yo lo conocí, está completamente robusto, claro, ya con un poquito de secuela de los bloqueadores hormonales para testosterona, lo que hacen todos los médicos. Y es un caso bastante interesante. Te tengo una pregunta. Hoy en día, ¿cuáles son los casos que tú ves en tu práctica de personas que van a un chequeo o un referimiento por un valor elevado en sangre? ¿Qué es lo que tú ves más frecuente hoy en tu especialidad como nefrólogo? Sí, mira, la mayoría de los casos que veo tienen que ver con enfermedades metabólicas. Veo muchos pacientes que llegan con estadios o iniciales o terminales de enfermedad secundaria a la diabetes, que se llama nefropatía diabética. La mayoría de los pacientes que llegan de manera terminal o no sabía que eran diabéticos, o abandonaron tratamiento, o tenían un tipo de diabetes que manejaba niveles bajos de glucosa. El asunto con esta diabetes que maneja niveles bajos de glucosa, con solo el nivel normal de glucosa, teníamos todos en la cabeza que eran 110 hasta 110 miligramos por decilitro, pero la ADA, que es la Sociedad Americana para la Diabetes, dice que es de 100. Si la glicemia sube 1 punto, 2 puntos, 3 puntos solo por encima, comienza la glicosilación, comienza el daño endotelial. Entonces ese paciente que tiene un daño endotelial con niveles de glucosa, a los que los latinos le llamamos diabetes emocional. Todo el que llega y no, mi diabetes es emocional. A mamá se le sube el azúcar cuando se molesta. Bueno, cuando dio a luz aquella vez hace 30 años, le subió el azúcar. Pero lo que pasa es que maneja niveles de glucosa que pueden ser no detectables y que se elevan bajo condiciones de estrés crónico, bajo niveles de alimentación, pero en algún momento del día esa glucosa sube por encima de lo normal. Y esa microvascularidad que tienen los vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos tienen vasos sanguíneos, comienzan a lesionarse. Esos vasos, que es los vasos vasorum, que comienzan a tener esclerosis, terminan en un daño endotelial importantísimo. Y de hecho, yo trabajé en el área de cateterismo, trabajé como asistente en un área de cateterismo hace muchos años, y me llamaba la atención que llegaban pacientes con coronarias sanas, con un infarto. Llegaban pacientes con cambios crónicos, con cambios estructurales en el corazón, insuficiencia cardíaca, enfermedad con dilatación del corazón. Y lo único que tenían eran niveles ligeramente elevados de glucosa
o tenían una enfermedad del tejido conectivo, o tenían enfermedades de los vasos sanguíneos, vasculitis se le llama. Y entonces esos pacientes con coronarias sanas tenían lesión microvascular, que se convirtió en crónica. Ahora, para que eso llegase a la cronicidad necesitaba las condiciones. Y el paciente que en su mayoría, cuando yo le preguntaba, tenían un estilo de vida con mucho estrés, con una alimentación muy mala, sin importar el nivel social o económico, una alimentación muy mala, desde el obrero hasta el empresario, muy mala. Y te voy a hacer una anécdota. Me pasó que tuve la oportunidad, durante el periodo de COVID-19, se me invitó a trabajar en el equipo de COVID-19 de la unidad de Secanó. Yo fundé la unidad de Secanó junto con unos colegas, y yo era el encargado de la parte renal de la unidad y de planificación. Y tuvimos dos casos interesantísimos. Uno de un hombre delgado, con buena masa muscular, un hombre de 30 años, y un joven de 34 años con obesidad. Nosotros que teníamos 40 pacientes intubados, teníamos pacientes en ventilación mecánica, veíamos que muchos de ellos llegaban ya tardíamente. Estos dos pacientes eran parte de ese bloque. Pero esperábamos que el que tenía buena masa muscular, que era un hombre sano, que no tiene ninguna condición, sobreviviera. Sobrevivió el paciente con obesidad. Resulta que yo estoy en una cita consular y veo a ese señor que me llama. Yo estoy en la fila y él me llama. Usted es el doctor que me atendió, el doctor Barreiro. Yo soy fulano de tal. Fulano de tal. Sí. Yo me siento, me pongo muy contento y le pregunto sobre su vida, sobre algunas cosas. Y él me dijo, ¿usted sabe por qué yo me salvé, doctor? Porque yo estaba enamorado. Y yo pienso que tiene que ver el amor con esto. Y me dice, mire, yo siempre he sido gordito, doctor, pero yo tenía 8 meses haciendo 1 hora diaria de caminata, doctor. Yo no fumo, yo no bebo, y yo estaba comiendo vegetales, doctor. Y yo, doctor, yo no bajé de peso, pero mire, yo aguanté, míreme que estoy aquí. Y yo dije, wow, lo que hizo que este señor, que tenía un pronóstico malo, el cambiar el estilo de vida le cambió todo. Sí. Y es lo que tú haces, es lo que ustedes hacen. Es lo que muchos cardiólogos quieren que la gente haga. Pero no es solamente decirles, en este punto vamos a tratar de antes de que lleguen con el problema, con la cardiopatía isquémica, con la hemorragia cerebral, con la insuficiencia renal crónica, como me llegan a mí, cambiar. Y ahí entras tú. Y esta revolución, que se llama la revolución, Juan Carlos Simón. Oh, bueno, doctor. Bueno, con lo que me toque, esta gracias. Esta revolución que ustedes están haciendo, nosotros como médicos debemos apoyarla. ¿Quién soy yo para decirlo? Pero ahora estoy aquí y me siento muy contento de ver lo que tú has producido. Y mira, y sobre lo que tú dices, yo me he encontrado colegas que me dicen, estoy haciendo lo que él dice, pero yo no se lo digo. No, yo mira, más o menos para ir cerrando, con todo te quiero dar las gracias, doctor Barreiro. El hecho de que, reitero, yo quiero ser un aliado. Yo sé que muchas veces mi discurso puede sonar algo amenazante para muchas personas, pero yo creo que la medicina tal cual ha avanzado tanto en realidad porque nos permite, con condiciones con anteriormente, hace 40, 50 años, la gente moría con mucha facilidad, poder lidiar con ella, con los avances que hay en los diagnósticos, los medicamentos, los cócteles, etc. Yo lo que sí tiendo o trato de enviar un discurso, un mensaje diciendo que existe otra cara a la moneda y que muchas veces con cambios pequeños podemos lograr grandes resultados.
A veces las personas no entienden o creen que comer mejor o vivir mejor implica un gasto adicional tanto de esfuerzo, energía o dinero, y es todo lo contrario. Requiere algo de planificación, pero esa planificación estratégica debe estar guiada por una persona que sepa en realidad cuáles son estos factores a modificar, que muchas veces no es comer menos, muchas veces, o contar calorías, sino cambiar lo que comemos. A veces cambiando lo que comemos, bajamos ese factor inflamatorio que incide mucho. En este caso que tú dijiste, esa persona que era obesa, no fue como él llegó, sino como él transitó antes de que estuviera interno contigo. Esos factores que hizo él meses antes, porque estaba enamorado, que fue mejorar. Claro, cuando comienza a caminar, hay múltiples factores que inciden en mejorar la irrigación sanguínea. Si comienza a comer mucho más vegetales, un proceso de desinflamación de lo que causa la inflamación de la comida anteriormente dañina, tú vas a mejorar, te va a permitir un mejor resultado. Porque como dice la doctora Caroline Myss, tu biografía se convierte en tu biología. Entonces, lo que tú eres hoy en día es el resultado de tus hábitos. Si podemos cambiar tus hábitos, podemos cambiar lo que tú eres. Doctor, le queremos dar las gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por invitarme. En el día de hoy, Checo no conversó mucho, pero creo que aprendimos mucho con usted. Sí. Y la verdad que te auguro mucho éxito, viejo. Y me honra que personas de tu nivel como médico, de tu historia y cómo tú trasciendes en República Dominicana, tanto ahora a partir con esta participación en tus pacientes, todos puedan tener una visión mucho más abierta. Reiterando que lo importante no es quitar a lo que tiene valor, sino incorporar estrategias que nos permitan potencializar la intervención convencional con integrativa. Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simó y Francesco Jeremías.